Bien, buenas tardes. Lo que toca hoy es el tema del estado físico y psíquico del conductor, ¿vale? Antes de comenzar a explicar este tema, sí que me gustaría explicar ciertos conceptos que son difíciles de entender, ¿vale? Como son tiempo de reacción, distancia de reacción, distancia de frenado, distancia de detención y luego las capacidades. ¿Vale? Que hay un lío con eso de 3 pares de narices. ¿De acuerdo, Juan? ¿De acuerdo, Ionela? Sí, de acuerdo. Bien, vamos a ver. Voy a intentarlo explicar despacio, posiblemente es lo único que me dé tiempo. Cualquier duda, por favor, si no entendéis, de verdad, me lo preguntáis, ¿vale? Porque como sois los dos únicos que estáis conectados, si alguno de vosotros se queda con dudas, significa que los que vean luego el vídeo se quedarán también con dudas, ¿vale? Vale. Bien, ¿ve la pantalla del ordenador? Sí, Sí. Bien, perfecto. ¿Qué es el tiempo de reacción? Tiempo, vamos a ponerlo escrito como es debido, ya empiezo a escribir mal. ¿eh? Tiempo de reacción. Tiempo de reacción. Pues el tiempo que pasa, que tarda una persona en reaccionar, en responder, en hacer algo, ¿vale? El tiempo, sabemos que se puede, que lo podemos ver en segundos, en minutos, en horas, ¿vale? Eso es tiempo. Un segundo es tiempo, un minuto es tiempo, una hora es tiempo. Pues el tiempo de reacción, que es el tiempo que tardamos en reaccionar a algo, el tiempo que tardamos en responder a algo, el tiempo que tardamos en hacer algo, ¿vale? En este caso, el tiempo de reacción, el tiempo en reaccionar a algo que te han dicho, que te han hecho, en una persona, está entre medio segundo y un segundo, ¿vale? Es decir, tiempo de reacción es el tiempo que tarda la persona en responder, ¿vale? A algo que le han dicho o hacer algo que le han dicho. No sé si me entendéis o no. Eso es el tiempo de reacción, ¿vale? sí. Y en las personas está entre medio segundo y un segundo. Por ejemplo, por ejemplo, voy a hacer una pregunta a una persona que se acaba de meter ahora en el programa. Buenas tardes, Sandra. Hola, Bien, el tiempo que ha pasado desde que yo la he preguntado hasta que ella me ha respondido se llama tiempo de qué. de De reacción. 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 Exactamente. Eso es lo que quiero que comprendáis. El tiempo que ha pasado desde que yo he preguntado a Sandra buenas tardes hasta que ella me ha respondido, a eso se le llama tiempo de reacción. ¿De acuerdo? El tiempo de reacción en condiciones normales, cuando estamos en perfecto estado, cuando nosotros estamos en perfecto estado, el tiempo de reacción está entre medio segundo y un segundo. Es decir, cuando yo estoy cojonudo, es decir, cuando yo estoy atento, cuando yo estoy contento, es decir, cuando estoy en perfectas condiciones, cuando yo estoy en perfectas condiciones, ¿vale? El tiempo de reacción de cualquier persona, ¿eh? Vamos a ver, en buenas condiciones, el tiempo de reacción de una persona puede estar entre medio segundo, ¿vale? Y un segundo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Es decir, cuando estamos en perfectas condiciones, cuando estamos en perfectas condiciones. Oye, yo por ejemplo, hago la misma pregunta a Sandra y Sandra está borracha. ¿Vosotros creéis que Sandra me respondería con la misma rapidez que lo ha hecho? No, no. No. Tardaría más tiempo en responderme, incluso alguna vez me mandaría a la mierda. no, hombre, ¿No? tanto como eso. Bien, es decir, por ejemplo, ¿cómo sabemos que una persona está distraída? Porque desde cuando nosotros la preguntamos hasta que ella responde, tarda más tiempo de lo normal, ¿vale? Es Aumenta, ¿no? decir, ¿eh?
aumenta el tiempo de reacción, ¿no? Exactamente, es decir, vamos a ver, cuando uno está pensando sus cosas, imagínate, vamos a poner a Sandra esta tarde aquí de ejemplo, imaginemos que Sandra está pensando sus cosas y su madre la pregunta, oye hija, ¿has hecho la cama? Pues si Sandra está pensando en sus cosas, ¿va a tardar en responder a la madre más tiempo de lo normal, sí o no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque está distraída, ¿vale? Oye, una persona que está cansada y tú la preguntas, le haces una pregunta, ¿esa persona te va a responder enseguida o alguna vez se pone hasta así, joder, y te responde? ¿Tarda más tiempo en responderte? Sí, Sí. Sí. Claro Tiempo que de sí. reacción, lo que quiero que quede claro que el tiempo de reacción es el tiempo, el segundo que tarda una persona en responderte a una pregunta que tú le has hecho o en hacer una cosa que tú le has mandado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un coche, el tiempo de reacción es el tiempo, por poner un ejemplo, ¿vale? Yo pongo un ejemplo. El tiempo que pasa desde que tú ves, el tiempo, ¿eh? Tiempo. ¿Mm? El tiempo que pasa desde que tú ves las luces de freno del coche de delante hasta que tú pisas el freno. El tiempo que pasa, el segundo, el medio segundo, el segundo o los 2 segundos. Eso es el tiempo de reacción. Tú, Sandra, estando en buenas condiciones, tu tiempo de reacción, ¿cuál crees que es? ¿Que ¿De medio segundo o de un segundo? Uf. No, si eso solamente es una pregunta que me responda lo que tú quieras. ¿Medio segundo o un Ah, segundo? un segundo. De un segundo. De un segundo. Bien, y si tú vas hablando por el móvil y alguien te pregunta, ¿tú crees que vas a responder en un segundo? No, voy a tardar más. Vas a tardar más tiempo, porque estás atenta a otra cosa. Estás atenta a otra cosa. Con lo cual quiero que quede claro que el tiempo de reacción, este que hemos visto aquí de medio segundo a un segundo, no baja, no disminuye. Si hace algo es siempre que Aumenta. aumentar. Siempre es aumentar. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Siempre aumenta. Aumenta. ¿Vale? Aumenta a peor. Vamos a tardar más tiempo en hacer las cosas. sí, Bien, este concepto lo hemos entendido. Sí, sí. yo sí. Bien. Y en el tiempo de reacción, ¿quién interviene? En el que aumenta el tiempo de reacción, os voy a hacer una pregunta. ¿Por la velocidad va a aumentar el tiempo de reacción? Es decir, por ir yo más rápido, ¿voy a tardar más tiempo en hacer las cosas? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Sí? No, ¿Estáis no. seguros? Pero Hostia. es que esta pregunta me ha salido varias veces, pero si tú vas muy deprisa, tardará más tiempo en reaccionar, ¿no? No, No, la No, reacción. ¿verdad? Escúchame, la reacción será la misma, Sandra. ahí sería la capacidad, pero el tiempo de reacción es el conductor. El tiempo de reacción, el tiempo que tú tardas, da lo mismo que vayas andando que corriendo. Tu tiempo de reacción en condiciones normales, Sandra, es el mismo. Es lo que quiero que entendáis. va a ser igual. Vale, vale. El tiempo de reacción da lo mismo que tú vayas andando, que vayas corriendo, que estés sentada en perfectas condiciones. El tiempo de reacción por la velocidad no varía. Da lo mismo que tú vayas, vuelvo a repetir, que estés sentada, que estés andando, que estés corriendo. Da lo mismo. Si tu tiempo de reacción es de un segundo, seguirás reaccionando en un segundo, Sandra. Vale, ¿Vale? vale. Lo que ocurre es lo siguiente. Bueno, voy a acabar con lo del tiempo de reacción. Entonces, ¿qué es lo que hace aumentar el tiempo de reacción? Pues Sí, solo nosotros. Es decir, eh, como se encuentra la persona en ese momento, si tú estás cansada, vas a tardar más tiempo o menos tiempo, Sandra, en reaccionar. Pues más tiempo.
¿No ves? Es algo que tenemos nosotros. Si tú estás borracha, Puede tardar más tiempo también en reaccionar. si tú estás fatigada, También. También, más tiempo. Si tú estás drogada, también. es decir, por la velocidad no aumenta el tiempo de reacción, no aumenta, ¿vale? No aumenta por el tiempo de reacción. El tiempo de reacción aumenta por el estado Físico. de la Persona. persona, de cómo te encuentras en ese momento. Por el estado de la persona aumenta el tiempo de reacción. Solo por el estado de la persona, ¿vale? Vale, ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. De cómo me encuentre yo, puedo tardar más o menos. El tiempo de reacción no aumenta por otra cosa. Aumenta por cómo me encuentro yo en ese momento. ¿Perfecto, Sandra? sí, La velocidad no tiene nada que ver. Por mucho que yo esté sentado, que yo esté andando, que esté corriendo, si yo estoy en buenas condiciones, el tiempo de reacción siempre va a ser el mismo. Tu tiempo de reacción, por ejemplo, me has dicho antes que es de un segundo, pues seguirá siendo de un segundo. Da lo mismo que tú vayas andando, corriendo o estés sentada. O, por ejemplo, vamos a intentar ponerte un ejemplo. Tú imagínate que vais dos amigas dando un paseo. Te vas andando, ¿no, Sandra? sí. Y ella te pregunta una cosa. ¿Tú crees que vas a tardar más tiempo en responderla? No, ¿Aunque vayas andando? no. No. Tú enseguida le respondes a esa pregunta. Ya, vale, ya lo entendí. ¿Entiendes ahora? Sí, sí. ¿Vale? Ahora vamos a empezar. Este es el tiempo de reacción, que es la parte fácil. Ahora lo que vamos a ver es la distancia de reacción. La distancia de reacción. ¿Y qué es la distancia de reacción? La palabra distancia, para que nos entendamos, son metros. Para que nos podamos entender, la palabra distancia son metros. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la distancia de reacción? Son los metros que recorremos mientras reaccionamos. Por ejemplo, Sandra, Sí, si yo te hago una pregunta estando sentada, ¿vas a recorrer algún sí. metro? No, cuando estoy sentada. No, porque estás sentada. La distancia de reacción no hay, es cero. Los metros que recorres son cero. Ahora, vamos andando y te hago la misma pregunta cuando vamos andando. Tú sabes que vas a reaccionar en un segundo, ¿sí o Sí, no? Sí, sí, perfecto, porque vas andando y estás en perfectas condiciones y me vas a responder en un segundo. Pero vas andando. ¿Vas a recorrer más metros que sentada? claro. Claro, porque vas andando. Entonces la distancia de reacción depende de lo rápido que tú vayas andando. Ahora, yo te pregunto, vamos corriendo los dos, ¿vale? Y yo te pregunto, y tú tardas un segundo en responderme, porque estás en perfectas Condiciones. condiciones, ¿sí o no? Sí, Bien, y vamos corriendo los dos. En ese segundo, ¿vamos a recorrer más metros corriendo que andando? sí. Corriendo, sí. Claro. Más metros que andando. Si andando a lo mejor había dado 2 pasos, corriendo a lo mejor has dado 5, mientras tú me respondes, ¿sí o no? Sí, Entonces, en la distancia de reacción, en los metros que recorremos mientras reaccionamos, ¿interviene la velocidad? no. Sí, sí, sí. Ahora sí. Exactamente, La cojones, velocidad ahí sí. ya sí. ¿Has visto cómo en el tiempo de reacción no, pero en la distancia de reacción sí interviene la velocidad? Sí, sí, sí. Ahí sí. Cuanto más rápido vamos, cuanto más rápido vamos, más metros recorremos en un segundo. Vale, ya, ya. ¿Lo hemos entendido? ¿Los demás lo han entendido? Sí, 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 perfectamente. perfecto. Sí. Bien. Y ahora, seguimos con la distancia de reacción. Hemos visto que la distancia de reacción puede aumentar por la velocidad, ¿no? Sí, Sí. Pero también puede aumentar por el estado de la
persona. Zona. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos andando. Vamos a poner el ejemplo de que vamos andando, Sandra. Yo te hago una pregunta y tú tienes un dolor de cabeza enorme. ¿Tú crees que me vas a responder en un segundo o me vas a tardar en responder más tiempo? Pues yo creo que en un segundo, ¿no? Bueno, no lo sé, ya estoy dudosa. Vas a tardar más tiempo. Vamos a ver, tú cuando estás enferma, Sandra, Sí, cuando una persona está enferma, ¿hace las cosas de la misma manera o tarda más tiempo en hacerlas? pues más tiempo, No, tengo más tiempo. tardan más tiempo, tardan más tiempo. Tú imagínate que vamos los dos andando, ¿no? Y que tú en vez de estar en perfectas condiciones tienes dolor de cabeza. Tienes dolor de cabeza. Y yo te hago una pregunta, ¿vale? Como tú tienes dolor de cabeza, estás enferma, pues estoy seguro yo que vas a tardar más tiempo en responderme, ¿no? Sí, Vamos a poner, vamos a ver, porque esto es difícil. Vamos a poner la pizarrita, ¿vale? Vale. Y estamos hablando, quiero recordar que de la distancia de reacción, ¿no? Sí, sí, Vale, de la distancia de Sí. reacción. Que son los metros que recorremos mientras reaccionamos, ¿no? sí. Bien, pues vamos a hablar distancia De reacción. de reacción. De reacción. Bien, hemos dicho, vamos a poner un ejemplo, Sandra, ¿vale? vale. En perfectas condiciones, vamos a poner, en perfectas condiciones, tu tiempo de reacción, ¿cuánto es? Un segundo. Muy bien, un segundo. Y tu distancia de reacción, como vamos andando, vamos a poner que son 3 metros. ¿Me vas entendiendo o no? Sí, Desde que yo te hago la pregunta, tardas un segundo y en ese segundo hemos recorrido 3 metros. pero, ¿De acuerdo? sí, ¿Me escucháis? Sí, 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 ahora sí se Sí, cortó un sí, poco. perfecto. Se ha ido Vale, un poquillo, pero vale. ahora sí. Ahora, vamos a poner en vez de enferma, vas borracha. Vas borracha. Yo te hago la misma pregunta, Sandra. sí. ¿Tú crees que vas a tardar un segundo en responderme estando borracha? No voy a tardar más. Dime el tiempo, dime tú un número. ¿Cuántos segundos vas a tardar? Dime tú un número. Yo que sé, 6 mismo. 6 segundos, venga. Bien. Tú tardas en responderme muy bien, pueden ser hasta 6 segundos, es que es la hostia. Claro, si estás borracha, exactamente 6 segundos. Si en un segundo recorríamos 3 metros andando, Sandra, En 6 en seis segundos segundos 6 más. por 3. vamos a recorrer un montón de metros más, ¿no? Sí, Concretamente, 18. 18 metros. Es decir, hemos visto antes que la distancia de reacción podía aumentar por la velocidad, ¿sí o no? Sí, Bien. Sí. Y estamos viendo ahora que la distancia de reacción también puede aumentar por las condiciones de la Persona. 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 Perfecto por ahora, Sandra. sí. Es decir, vamos a ir, a ver si cojo otra diapositiva o ya no sé cómo hacerlo. Vamos a ir, a ver, perdonad, que coja una diapositiva diferente, a ver si hay una por ahí que no esté pintada con la que estoy pintando ahora. Vale, vaya hombre, vaya hombre, vaya hombre. Pero no va a haber ninguna. Bueno, pues cojo esta, ¿vale? Hemos quedado, a ver, parte por parte. Tiempo de reacción, ¿vale? ¿Qué es el tiempo? Los segundos o el segundo que tarda una persona en reaccionar, ¿vale? Y el tiempo de reacción Sí, puede aumentar ¿por quién? con la persona.
Exactamente, puede aumentar por la persona. Solo por la persona, por el estado. Vamos a Por el poner estado. el estado de la persona, ¿vale? El estado de la persona. ¿De acuerdo? Este es el tiempo de reacción. Distancia de reacción, que son los metros que se recorre durante este tiempo, ¿verdad, Sandra? Sí. Y hemos dicho que el tiempo de reacción también puede aumentar. Aumentar. Hostias, que me traigo una. Y puede aumentar bien por la velocidad, ¿no, Sandra? Y por el Sí. estado de la Y puede persona. aumentar por el estado De la persona. de la Sí. persona. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Por ahí bien ahora. Vamos a Sí. ver. Ahora Sí. vamos a ver, porque vamos a explicar lo que es la distancia de frenado. Distancia de frenado. Distancia de frenado. Vamos a ver, por aquí. La distancia de frenado, la misma palabra lo dice. La palabra distancia que hemos dicho yo que podíamos cambiar por la palabra distancia. ¿La palabra qué, Sandra? ¿Ya no te acuerdas? Tiempo. No. Metros. Distancia, metro. Ah, ya. ¿Eh? Cuando nosotros nos dicen la palabra distancia, pensar en metros. En metros. ¿Vale? Distancia de frenado. ¿Cuál es la distancia de frenado? Los metros que recorre el coche cuando hemos pisado el pedal del Freno. freno. Los metros que recorre el coche cuando ya hemos pisado el pedal del freno. Por eso se llama distancia de frenado. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, perfecto. Bien. Oye, la distancia de frenado, los metros que se recorren cuando hemos frenado el coche. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Pueden disminuir? No. Así, No. a ti, por ejemplo, si te dicen lo siguiente. Oye, voy a poner un ejemplo otra vez, ¿vale? Un ejemplo. Si a vosotros os dicen lo siguiente. Oye, tu coche, vamos a borrar esto. ¿Puedo borrar esto? Sí. Sí. Vale. Sí. Tu coche a 100 kilómetros por hora, Sandra, una vez que tú frenas, tarda en detenerse 75 metros. A 100 kilómetros por hora, una vez que tú frenas, esto hay que quedarlo claro, tarda en detenerse 75 metros. A esto lo llamamos ¿qué? Distancia de Frenado. Frenado. distancia de frenado. Exactamente. Esto es la distancia de frenado. Ahora, vamos a imaginar que vas a la misma velocidad, frenas, pero está lloviendo. ¿Ese coche se va a detener en 75 metros? No. No. El más. Generalmente puede llegar a aumentar ¿hasta cuánto? Hasta 80 o 90. Con 10 veces más, lluvia. creo. Con Al doble. lluvia. No. Con lluvia más. Exactamente. Hasta el doble de 75 por 2, hasta 150 metros. El doble, sí. Hostia, doble. Distancia de frenado aumenta. ¿Vale, Sandra? Sí. Ahora, te voy a poner otro ejemplo. Ya no lloviendo. Te voy a poner que el coche pesa 1000 kilos. 1000 kilos, te lo pongo aquí. ¿Vale? Y ese coche que pesa 1000 kilos, a la hora de frenar a 100 kilómetros por hora, tarda en detenerse 75 metros. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? Sí. Sí. Bien, pues ahora en el mismo coche yo le tengo cargado 2000 kilos en vez de 1000 kilos. ¿Tú crees que ese coche se va a detener en 75 metros?
No. 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 ¿O que va a tardar menos metros en detenerse? Tampoco. No. Tardar no, perdón. ¿O que va a recorrer? No tardar, es que tardar es tiempo. ¿O que va a recorrer menos metros? Tampoco. ¿Va a recorrer más metros? Sí. Y a lo mejor ese coche recorre a la misma velocidad, pero con la carga que lleva a lo mejor recorre 100 metros. ¿Qué ha ocurrido con la distancia de frenado? Ha aumentado. Aumentado. Ha aumentado. Ha aumentado. Por ahora bien, Sandra. Sí. Bien. Te voy a poner ahora otro ejemplo. Hemos visto que la distancia de frenado puede aumentar por las condiciones de la vía o las condiciones meteorológicas. Hemos puesto el ejemplo de la lluvia. Hemos visto que la distancia de frenado puede llegar a aumentar también por el peso. Cuanto más peso, una vez que frenamos el coche tarda más en detenerse. Ahora te voy a poner otro ejemplo. La velocidad. La velocidad. Bien, a ti te dicen, oye, este coche a 100 kilómetros por hora, una vez que frenas tarda en detenerse 75 metros, ¿no? Sí. Pues le voy a poner a 140. ¿Ese coche va a detenerse en 75 metros? No. No, No. ni de coña. Es mucho más. Va a recorrer más metros. Puede ser que recorra hasta 100 metros. Con lo cual, la distancia de frenado también puede llegar a aumentar por la Velocidad. 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 Sandra, ¿va quedando? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora, te voy a poner otro ejemplo. Voy a poner otra vez a la misma velocidad, 100 kilómetros por hora, ¿vale? Pero aquí estás en buenas condiciones, en perfectas condiciones. Y aquí estás borracha. Borracha. Oye, a 100 kilómetros por hora, cuando tú frenas, estás en perfectas condiciones, el vehículo tarda en detenerse, ¿cuántos metros, Sandra? 75. 75. Ahora vas a 100 kilómetros por hora, frenas, pero estás borracha. ¿Tú crees que vas a pisar con la misma fuerza el pedal del freno estando borracha que estando serena? No. No, vas a tener menos fuerza. Tu sistema locomotor va a fallar. Entonces, por las condiciones de la persona, por el estado de la persona, la distancia de frenado también puede llegar a aumentar. Puede ser que el coche recorra 125 metros, por poner un ejemplo. Perfecto. Sí. Sí. Entonces, que quede claro, la distancia de frenado puede llegar a aumentar por cualquier cosa. Por cualquier cosa. ¿Vale? Vamos a repasar. Tiempo de reacción. Si aumenta, ¿qué es lo que hace? ¿Es por quién? ¿Por el estado? De la persona. De la persona. De la persona. La distancia de reacción. Si aumenta, puede ser por el estado de la persona Y la velocidad. La velocidad. y la velocidad. Distancia de frenado. Si aumenta, puede ser por cualquier cosa, por todo. Por todo. Por el estado de la persona, por la velocidad, por el peso, ¿qué más? Por el estado del vehículo, por las condiciones meteorológicas. La distancia de frenado puede llegar a aumentar por todo. Sí. ¿De Vale. acuerdo? De Sí. acuerdo. Y recordad que tiempo es segundos
Y distancias son Metro. metros. ¿Vale? Exactamente. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y luego hay otro concepto que es distancia De detención. de detención. ¿Qué es la distancia de detención? La suma de estos metros más estos metros. La suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Por ejemplo, si yo digo distancia de reacción, metros recorridos mientras reaccionamos, 25. Metros que recorre el coche en cuanto hemos pisado el freno, 50. Lo que nos daría la suma, ¿cuánto sería? 75. 75. 75. Pues esto sería distancia de Detención. detención. ¿De acuerdo? Sí. Y como podéis ver, tiempos y distancias siempre aumentan. Es decir, si tenéis alguna duda, tiempos y distancias siempre aumentan. Tiempo de reacción, distancia de frenado, distancia de detención, aumentan. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Ángel, ¿qué es lo que disminuye? La capacidad. Disminuye. ¿Y qué es capacidad? Para que lo entendamos en un idioma que podamos entender, porque claro, te dicen capacidad disminuye. ¿Qué es la capacidad de la una habili- persona? La habilidad de una persona, Ángel. La habilidad de una persona. La habilidad que tiene una persona a hacer algo. La habilidad que tiene una persona a hacer algo. Por ejemplo, Sandra, a la hora de poner tabaco, tú estás en perfectas condiciones. ¿Qué tal se te da poner tabaco? Bueno, ahora mejor ya. ¿Eh? Ahora mejor que hace 2 años. Pero se te da bien, ¿no? Sí. Ahora, hay un día que vas borracha. ¿Tú crees que se te va a dar bien poner la planta de tabaco? No. ¿Y por qué? Porque las capacidades que tú tienes han disminuido. No estás en perfectas condiciones. La habilidad en ese momento por ir borracha ha disminuido. Por ejemplo, pensemos en algo que nos gusta. En algo que nos gusta. ¿No? En algo que nos gusta hacer. ¿No? Normalmente somos rápidos haciéndolo. Tenemos una habilidad cojonuda, ¿vale? Por eso lo hacemos rápido. Ahora, estando borrachos o con sueño, esa habilidad, ¿qué ocurre? Disminuye. Disminuye. En ese momento no te encuentras en condiciones como para hacer algo. ¿Vale? Y da lo mismo la capacidad que te pregunten, por favor. Por ejemplo, cuando a ti te preguntan capacidad de reacción. ¿Qué es la capacidad de reacción? La habilidad que tú tienes de reaccionar ante algo. La habilidad. Si tú estás borracho o si estamos borrachos, ¿tenemos esa habilidad buena para reaccionar de forma rápida? No. 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 ¿Eh? La capacidad disminuye. Capacidad de concentración. ¿Qué es la capacidad de concentración? La habilidad que tú tienes para concentrarte, por ejemplo, en lo que yo explico, en lo que explica Ángel. Si tú tienes algún problema, si tú estás pensando en un problema que tienes doméstico, ¿tú crees que puedes estar concentrado a lo que yo estoy explicando? Poco. Pues entonces la habilidad, la capacidad de concentración disminuye. ¿Eh? Me da lo mismo la capacidad que cojáis, me da lo mismo. Las capacidades disminuyen. Perfecto. Sí. Muy bien, Ángel. Sí, perfecto. Bien. Sandra, Sí, bien.
Perfecto. Bueno, pues aquí lo dejamos, eh, lo dejamos por hoy, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vale, Gracias. Ángel, gracias. Hasta luego. mañana. Hasta otro día. Hasta luego.